Si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar. Bueno, voy a compartir una pantalla. Bien, cualquier duda que tengan, me avisan o paran, me interrumpen. Vamos a ver un poquito lo que vimos el viernes pasado. Estábamos viendo un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía en el potencial eléctrica denominado capacitor. Era muy sencillo en dos conductores con forma de placa generalmente, en el cual se traslada carga desde una placa hacia la otra. Para eso hace falta una fuente de alimentación, una pila, la cual tiene que realizar trabajo para poder trasladar la carga a través de esa diferencia de potencial. Ese trabajo que realiza la pila no se pierde, sino que queda acumulado como energía potencial en el campo eléctrico que se forma entre los conductores. Entonces, vimos al principio una ecuación fundamental de los capacitores donde dice que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial y a la capacidad. La capacidad depende de las características físicas del capacitor, ¿no? Y también dijimos que muy, muy grande no pueden ser las diferencias de potencial, si no podríamos acumular mucha carga, debido a que aumenta el campo eléctrico entre esos conductores, y si el material que se encuentra entre esas placas no soporta el campo eléctrico, se perfora, ¿no es cierto? Se destruye el capacitor. En muchos libros, y tal vez lo vean en los problemas, en lugar de capacitor van a encontrar la palabra que le dicen condensador, ¿no es cierto? Es una traducción, capacitor es una palabra en inglés, algunos la traducen como condensador. En realidad condensador nosotros lo utilizamos para otra cosa, ¿no? Para un cambio de estado, es un intercambiador de calor. Pero Buen bueno, día. hola, buen día. Bien, esta es la ecuación que la vamos a estar utilizando constantemente, la hemos utilizado, ¿no? Luego de eso vimos el capacitor de placas planas paralelas, muy sencillo, y llegamos a una ecuación para calcular la capacidad en función de las medidas físicas de ese capacitor, teniendo en cuenta que entre las placas existe aire. Bien, después también hicimos otro ejemplo, en un capacitor esférico. También hicimos una deducción un poquito más complicada para hallar la capacidad. Y tomamos como ejemplo la Tierra, nuestro planeta, que lo podemos aproximar a un capacitor esférico en conjunto con la ionosfera. Bien, también podríamos obtener la capacidad de una esfera metálica conductora cargada, donde suponemos que la otra placa se encuentra en el infinito, ¿no? Y nos dedujimos también la ecuación de la capacidad. Bien. Bueno, y esto es algo muy importante porque en la práctica los profesores le van a dar redes de circuito, es decir, combinaciones, donde ustedes tienen que conocer las propiedades para poder resolverlo, ¿no? En muchas ocasiones, a través de varios capacitores conectados en serie y paralelo, van a tener que hacer una reducción del circuito a un solo capacitor denominado equivalente, ¿no? Entonces tienen que aplicar unas propiedades que hemos visto aquí, dos para el circuito de conexión en serie y dos para la conexión en paralelo, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, paralelo, la diferencia de todos los capacitores conectados en paralelo, la diferencia potencial es la misma. Y se deben sumar todas las cargas. Después van a haber problemas, por ejemplo, donde
ustedes tienen dos capacitores separados, aislados uno del otro, y se cargan a través de una batería, ¿no? Y después los unen en paralelo. Tienen que tener en cuenta si van a unir la placa positiva con positiva, como en el caso de este dibujo, o si van a unir la negativa con la negativa, o si lo van a hacer a la inversa, ¿no? Porque si lo hacen una placa negativa con una positiva, van a tener que restar las cargas. Ahí en las guías hay unos problemas donde sucede eso, ¿no? Que se conectan con la misma polaridad en las placas e invertido, ¿no? Negativo con positivo. Creo que es el problema número 5, número 4 de la guía. Bien, y creo que cuando finalizamos, vimos cuánta es la energía que podemos alcanzar, almacenar en un capacitor. No es mucho, pero esa energía proviene de un cambio de energía química, en una batería en energía eléctrica, ¿no? Entonces las cargas, mientras que se está cargando el capacitor, se establece una corriente eléctrica, hasta que se cargó definitivamente. Entonces, esa corriente pasa a través de una batería, ¿no? Donde hay un cambio de potencial, ¿no? La batería debe hacer, como les dije antes, trabajo para trasladar la carga a través de esa FEM, de esa diferencia potencial. Bueno, esa energía, como les decía antes, no se pierde, sino que queda almacenada en el capacitor. Entonces, hicimos para calcular esa energía un procedimiento que no es el correcto, porque las cargas no pueden pasar a través del dieléctrico, pero que conduce al mismo resultado, ¿no? A medida que se vamos trasladando la misma cantidad de carga, fuimos calculando el trabajo, aumentando la diferencia potencial en este proceso. Bien, bien, hicimos toda la deducción y llegamos que el trabajo necesario para cargar un capacitor con una carga final Q, en una Q mayúscula, ¿no? Es la carga total que puede almacenar el capacitor, se convierte en energía potencial eléctrica. La deducción que hicimos nos da que es la carga final elevada al cuadrado sobre 2 veces la capacidad, ¿no? Y a partir de ahí, combinándolo con nuestra primera ecuación, dedujimos 2 más. Entonces tienen 3 maneras de calcular, con 3 datos distintos, la energía potencial que almacena un capacitor. Aquí el valor de la capacidad tiene que estar en faradios, y la diferencia, bueno, por supuesto la diferencia potencial en voltios. Y, por ejemplo, la carga tiene que estar en coulombios, no en microcoulombios. Bien. Bueno, hasta aquí creo que habíamos llegado. Ahora vamos a empezar con densidad de energía electrostática. Coloquen ese título, densidad. El año pasado ustedes vieron que la densidad es la masa sobre unidad de volumen. Nosotros vimos densidades de carga, donde es carga puede ser sobre unidad de volumen también, sobre unidad. Bien, ahora hay densidad. ¿Qué es una densidad de energía electrostática? Es energía sobre unidad de volumen. El capacitor, ya habíamos visto, y ya lo vemos a través de este dibujo, tiene un campo eléctrico, se forma entre sus conductores. Ese campo eléctrico almacena, o sea, es la fuerza que realizan las cargas positivas de un conductor y las cargas negativas, por ejemplo, de la placa que se encuentra enfrente, positivo o negativo. Se forma un campo eléctrico, existe una fuerza de atracción entre las placas, ¿no? Que se puede calcular perfectamente. Eso genera una energía potencial, es decir, en el campo eléctrico, en el espacio entre los dos conductores, que en este caso son 2 placas, se almacena energía potencial. Entonces vamos a encontrar una ecuación que nos da la energía por cada
en relación al volumen que existe entre las dos placas, ¿no? En todo ese espacio que en este caso está ocupado por aire, entre medio de las dos placas. Bien, ahí se almacena el campo eléctrico, perdón, la energía. Entonces esto es energía sobre unidad de volumen, almacenada en el campo eléctrico. Bien, lo vamos a hacer para un capacitor de placas planas y paralelas. Acá está el dibujo, las dos placas paralelas, superficie de separación. Acá no lo puse, esto estaría más Q, y aquí menos Q. Campo eléctrico. Bien, acá vamos a deducir una de las tres ecuaciones, que la energía es un medio de la capacidad por la diferencia de potencial elevado al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar la capacidad y la diferencia de potencial. Bien, la primera deducción que hicimos en este tema fue la capacidad de un capacitor de placas planas y paralelas. Entonces, vamos a introducir todo esto aquí adentro. Otra que habíamos visto cuando vimos diferencia de potencial, este campo eléctrico aquí habría que ponerle que es uniforme, y cuando es uniforme, la diferencia de potencial es igual al valor de la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación. Esto lo hicimos la deducción a través de una integral, integramos el campo eléctrico. Como era constante, si ustedes se acuerdan, lo sacamos fuera de la integral. Bien, lo que vamos a hacer, esta la vamos a reemplazar aquí. Abrí la persiana. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Bueno, entonces debe haber un micrófono abierto entonces. Bien, bueno, fíjense aquí, reemplazando los dos nos quedó la capacidad y luego la diferencia de potencial, pero elevada al cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos eso, podemos simplificar esta distancia con este cuadrado que está aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a pasar al primer miembro dividiendo el área de la placa y la distancia de separación. Estas dos variables las pasamos al primer miembro dividiendo. Y si ustedes observan el dibujo, el área multiplicada por la separación es el volumen entre las placas, es el volumen donde se aloja el campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos lo que estamos buscando. Energía sobre unidad de volumen. Y lo vamos a simbolizar con una letra U cursiva minúscula. Y se llama densidad de carga electrostática. Perdón, acá me equivoqué. Esto no pongan carga, pongan densidad de energía electrostática. Es como igual que en el título. Densidad de energía electrostática. Bien, ahí les taché la palabra carga. Esto sería densidad de energía. A ver si puedo escribir con esto. Bien. Después lo voy a arreglar. Bien, densidad de energía electrostática. O sea que ya tenemos en el primer miembro la densidad de energía. La densidad, si es de energía, la unidad es el joule sobre metro cúbico. Y es igual a un medio de la permitividad del vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12, multiplicado por el valor del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico elevado al cuadrado. Bien, esto es densidad de energía electrostática acumulada en el capacitor, ¿no? En el lugar donde se encuentra el campo eléctrico, precisamente, ¿no? Que aparece aquí en la ecuación. Bueno.
Bien, hasta ahora supusimos, o consideramos, mejor dicho, capacitores que poseen aire entre sus placas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué efecto produce colocar un material no conductor, que es denominado aislante. Entonces pasamos a otra etapa de esta unidad, que son capacitores con material dieléctrico. Bien, vamos a hacer una deducción a través de comenzando con una experiencia, ¿no? Que se puede hacer en cualquier laboratorio. Y a través de, por ejemplo, un capacitor de placas planas y paralelos, dos superficies planas, muy próximas una de otra, y podríamos cargarlo y luego introducir, por ejemplo, un papel en el espacio libre. Pero vamos a ver lo que ocurre. Bien, título es Capacitores con material dieléctrico. Bien, dieléctrico. Dieléctrico es un material no conductor. Hay capacitores que vienen de cerámica, electrolíticos que vienen con una capa que se deposita mediante electrólisis. Hay unos que se llaman de tantalio. Son todos materiales no conductores. Entonces, generalmente, cuando nosotros vamos, eso tiene un beneficio, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando uno va a comprar, seguramente, aparte de decirle la capacidad necesaria y la diferencia de potencial máxima, también le van a preguntar si va a ser de cerámica u otro material. Incluso puede ser aire que tenga entre las dos placas, ¿no? Eso se denomina dieléctrico, ¿no? Pero recordemos que si el campo eléctrico es muy, pero muy grande, el material se puede llegar a ser conductor, ¿eh? Se destruye, se perfora y se pierde la capacidad, ¿no es cierto? Ya no actúa como un capacitor. Bien, la primera experiencia, vamos a agarrar un capacitor de placas planas y paralelas que tiene aire y lo vamos a cargar en una fuente, por ejemplo, una batería. Luego desconectamos la batería y el capacitor quedó cargado, ¿no? Para medir esa diferencia de potencial entre sus terminales, como ven ahí en la figura, conectamos un voltímetro. Esto es un voltímetro con sus dos puntas de prueba. E sub 0 es el campo eléctrico cuando el capacitor no tiene nada, o sea que tiene aire. U sub 0 es la carga, luego de haberlo cargado, y C sub 0 es la capacidad. Bien, con un voltímetro podemos medir la diferencia potencial entre los terminales de este capacitor. Entonces, bien, aquí hay aire y registramos la diferencia de potencial. Fíjense, acá está el cero de la aguja. La diferencia de potencial que indica este voltímetro, este instrumento, es esta cantidad, ¿no? Desde 0 hasta aquí. Esta es la posición de la aguja, ¿no? Bien, si aplicamos, el capacitor se encuentra desconectado de la fuente, y vamos a aplicar nuestra ecuación sabiendo que la carga es igual a la capacidad multiplicada por la diferencia de potencial. Si despejamos la capacidad, y le ponemos sub 0, porque indicando que es inicial, es decir, cuando hay aire, nos queda que es igual a la carga que posee el capacitor dividido la diferencia de potencial. Todo esto es en este momento en el cual existe aire entre las placas, y este valor lo leemos del instrumento. Es la lectura. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un papel y lo vamos
con el capacitor cargado, ¿no? El mismo capacitor en este dibujo inferior. Con el capacitor cargado le vamos a introducir un papel. Entonces, el papel es un material aislante, un dieléctrico, puede ser otro tipo de material, basta que siempre sea aislante. Y lo primero que podemos deducir es que la carga no puede cambiar, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner Q sub 0 porque la carga sigue siendo exactamente igual que la anterior. La carga no tiene dónde ir. Es decir, la carga permanece igual. Lo que sí vamos a notar es que la aguja del voltímetro, ni bien introdujimos el aislante, disminuye la diferencia de potencial. Entonces, si la carga no cambió, porque no tiene dónde ir, y cambió la diferencia potencial, lo que quiere decir que también cambió la capacidad, de acuerdo a nuestra ecuación, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuevamente esta ecuación, donde ahora la capacidad con dieléctrico la vamos a denominar simplemente C. Entonces tenemos C en el aire y C con dieléctrico, ¿no? Y aquí también la carga sigue siendo la misma y la vamos a denominar Q sub 0. Y la nueva diferencia potencial menor a la anterior la llamamos B. Esta ecuación y esta otra ecuación, lo único que tienen en común es Q sub 0, o sea que lo vamos a despejar e igualar. Aquí tenemos C sub 0, B sub 0 es igual a C por B. Bien, vamos a hacer una definición. Esta diferencia potencial, de acuerdo al instrumento, es mayor que esta otra. Anotamos el cociente y lo simbolizamos con una letra K, que va a ser menor que 1 porque B sub 0 es mayor que B. Y la llamamos constante dieléctrica del material. Profe, ahí dice mayor que 1. Menor que 1, sí, eso es pregunta. Menor que 1. Perdón, dije mal. No te escuché. Ahí dice mayor y menor. vos dijiste menor a 1. K es mayor que 1. ¿Está bien? Porque B sub 0 Sí. es mayor que B. Aquí este sería el símbolo que... Esto quiere decir que o pone aquí K mayor que 1. ¿Por qué? Porque B sub 0, de acuerdo a la experiencia, es mayor que B. Bien, los libros de física les decía, existen tablas donde se indica la constante dieléctrica de varios materiales aislantes, ¿no? Bien, volvamos a la ecuación anterior entonces. Si vamos a deducir la capacidad luego de introducir el dieléctrico, entonces este lo pasamos dividiendo. Y justamente en esta ecuación nos quedó B sobre B sub 0. Esto es K. Por lo tanto, la capacidad luego de colocar el dieléctrico es K veces C sub 0. Pero K es mayor que 1. Entonces, el efecto que produce colocar un dieléctrico dentro del material, del capacitor, aumenta la capacidad K veces. ¿Está bien? Supongamos que tenemos un material dieléctrico que tiene un coeficiente igual a 100, vamos a tener una cierta capacidad en el aire y 100 veces más de capacidad si lo colocamos el dieléctrico. Esto es muy, pero muy beneficioso porque podemos acumular más carga en el mismo volumen, ¿no es cierto? En el mismo espacio con un capacitor del mismo tamaño. Por eso casi todos los capacitores poseen dieléctrico. Bien, si lo volvemos a reemplazar en la ecuación anterior, C sub 0 es epsilon 0 por el área sobre D. O sea que esta sería la nueva capacidad multiplicada K veces para un capacitor de placas planas y paralelo. Y acá ponemos la deducción. Aumenta la capacidad en un factor K cuando se inserta un dieléctrico. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el campo eléctrico, ¿no? Entonces volvemos a nuestra definición de K, la constante dieléctrica. Dice que es B sub 0 sobre B. Bien,
nosotros recordemos que el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial dividido la distancia que lo separa. Vamos a reemplazar esto aquí. Y en el caso del numerador es cuando existe aire, es B sub 0. Entonces lo vamos a llamar E sub 0, como hicimos aquí, cuando el campo eléctrico es a través del aire, ¿no? Multiplicado por la distancia no cambia. Y luego, el campo eléctrico, le podemos decir campo eléctrico resultante, luego de colocar el dieléctrico, ¿no? O la misma ecuación porque la distancia no varió, lo que sí cambió es el campo eléctrico. Entonces, pasando esto multiplicando y dividiendo, nos queda que luego de colocar el dieléctrico, ¿qué pasó con el campo eléctrico? Es menor, disminuyó. Dice, el campo eléctrico disminuye cada vez. Entonces ya tenemos, aumenta la capacidad, disminuye el campo eléctrico, disminuye la diferencia de potencial. Todo eso ocurre, porque después hubo exámenes donde hubo preguntas de teoría que se equivocaron. Todo eso ocurre cuando el capacitor está desconectado de la fuente. ¿Entienden? O sea, esta experiencia está cargado y desconectado. Si nosotros este procedimiento lo hacemos con un capacitor cuyos terminales siguen conectados a la fuente, ocurre otra cosa que después vamos a ver. Esto está desconectado de la fuente, ¿no? Porque si está conectado a la fuente, tiene suministro de carga eléctrica. Pero no es el caso. Acá está desconectado de la fuente. Bien. Dice, bueno, esto es la magnitud del campo eléctrico resultante luego de colocar el dieléctrico. Sería este campo eléctrico que está aquí. Dice que podríamos obtener una capacidad muy grande reduciendo la distancia D, ¿no es cierto? O sea, ponemos un aislante muy, pero muy fino, pero se encuentra esta distancia, la podemos, o sea, no la podemos reducir tanto, porque existe, se puede producir, como les decía antes, el campo eléctrico puede perforar al aislante. Dice, la diferencia potencial máxima que puede aplicarse a un capacitor sin causar una descarga, es decir, una perforación del dieléctrico, depende de la resistencia dieléctrica del material que está colocado, del dieléctrico, ¿no? Campo eléctrico máximo que resiste el dieléctrico. O sea, un capacitor que nosotros, aunque sea un instante, superamos la diferencia potencial máxima para la cual fue construido, prácticamente no tiene oportunidad, se perfora instantáneamente y bueno, se destruye, no sirve más. Enseguida lo notamos porque se deforma, se quema, digamos así, el dieléctrico, se perfora. Es casi instantáneo, ¿no? Bien, se denomina voltaje de ruptura. Y es un parámetro que debemos especificar cuando adquirimos un capacitor. Por ejemplo, 2200 microfaradios, 35 voltios. Si superamos los 35 voltios, el campo eléctrico perfora el dieléctrico. Ahora vamos a ver lo que es aproximadamente un material dieléctrico, aunque algo habíamos visto. Un dieléctrico puede estar construido por dos tipos de moléculas. Unas se llaman moléculas polares y otras moléculas no polares. Una molécula polar, ya acá falta un signo menos, está constituida aproximadamente, siempre damos como ejemplo la molécula del agua, es neutra, pero tiene concentrada la carga eléctrica, por ejemplo, de un lado de la molécula, serían los electrones, y del otro lado, la carga eléctrica positiva. Tiene un centro de masa, y cuando vimos dipolos dentro del campo eléctrico, se forma un dipolo. Es un dipolo permanente, ¿no? Porque la molécula es esta,
no es inducido, sino que es permanente, y cuando lo ponemos dentro de un campo eléctrico, habíamos visto que esas moléculas pueden rotar, ahí está el centro de masa de la molécula, entonces rotan alrededor del centro de masa. Ustedes vieron en física 1 rotación, ¿no? Que si tienen dos masas y un centro de masa de ese conjunto, y lo ponen a girar, por ejemplo, como la Tierra y la Luna, ¿no? Giran alrededor del centro de masa. Bien, entonces, estas se llaman moléculas polares, son neutras, pero tienen concentrada la carga eléctrica negativa, se llaman dipolos permanentes, ¿no? Porque conforman la estructura de la molécula, ¿no? Entonces acá hay un dibujito con unas cuantas moléculas, dibujadas como si fueran elipses, donde de un lado está la carga eléctrica negativa y de la otra la carga eléctrica positiva, ¿no? Y están orientadas de cualquier manera, es decir, acá dice orientadas al azar. Por ejemplo, aquí está la carga eléctrica negativa y aquí está la positiva. Acá está apuntando positiva para arriba, aquí para abajo. Entonces, esa orientación, o mejor dicho, se orientan aproximadamente cuando no es una alineación perfecta, cuando la colocamos dentro de un campo eléctrico. Este campo eléctrico tiene el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Cuando nosotros los ponemos, rotan alrededor del centro de masa y van a orientarse todas con el negativo apuntando hacia el positivo del campo eléctrico y viceversa, el positivo hacia el lado negativo del campo eléctrico. Dice, los dipolos se alinean con el mismo. Debido, bueno, a la agitación térmica, en realidad están vibrando, la alineación no es perfecta, pero la podemos aproximar de esa manera. Bien. Otro tipo de moléculas son las moléculas no polares, es decir, también son neutras y también no tienen concentrada la carga de un lado, sino que son simétricas. Lo que pasa es que cuando la introducimos dentro de un campo eléctrico, se produce un dipolo inducido. Quiere decir que cuando bueno, acá tenemos una molécula, supongamos, que es no polar. Cuando nosotros la colocamos dentro de un campo eléctrico, la carga negativa se van a desplazar hacia un lado de la molécula. Por ejemplo, acá en sentido inverso, la carga negativa, que puede ser los electrones, ¿no? Se van a desplazar hacia el lado positivo del campo eléctrico. En cambio, todas las cargas positivas se van a ir hacia la derecha. Eso también, entonces se forma un dipolo. Pero el dipolo se forma después que se coloca dentro del campo eléctrico, por eso llevan de nombre polarización inducida. No es permanente como la anterior, pero produce el mismo efecto. Es concentrar la carga negativa de un lado y la carga positiva del otro. Bien, dice, bueno, la carga positiva se desplaza hacia la derecha y el de cargas negativas se desplazan hacia la izquierda. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir un material dieléctrico con moléculas polares o no polares dentro de un campo eléctrico creado por un capacitor que en principio tiene aire, ¿no? Cuando vimos al principio esas experiencias con el voltímetro, dijimos o vimos que el campo eléctrico disminuye K veces, siendo K un número mayor que 1. Y el K sube mayor que 1 lo vimos de la experiencia de la lectura con los voltímetros, ¿no? Bien, o sea que ya sabemos que el campo eléctrico disminuye. Ahora queremos saber por qué disminuye el campo eléctrico cuando le colocamos digamos, el dieléctrico en el espacio libre entre las dos placas.
Lo que sí, bueno, acá entonces un primer dibujo, vamos a dibujar las placas solamente, aquí falta, tendremos que poner una flechita que en principio aquí existe aire. Bien. Aquí hay aire. Aquí está la placa positiva, aquí la placa negativa, el área no la vemos, estamos viendo de perfil. Y E sub 0 es la magnitud del campo eléctrico entre las dos placas cuando existe aire. Recordemos que las letras sigma representan la densidad de carga superficial. Entonces vamos a tener dos densidades de carga uniformes, de igual magnitud, pero de distinta polaridad. Una en la cara positiva y otra en la cara negativa, en la cara interior de las placas. Muy bien. Dice, E sub 0, campo eléctrico, antes de colocar el dieléctrico, o sea, aire. Bien. Todas estas letras, digamos, después las vamos a utilizar. Acá está el dieléctrico, en ausencia de cualquier campo eléctrico que lo atraviese, con todas esas moléculas, polares o no polares, orientadas al azar. ¿Qué va a ocurrir ahora? Vamos a colocar esto aquí adentro. Como verán, todas las moléculas se alinearon. Y se observa la polaridad de estas moléculas, todas las moléculas están apuntando su carga negativa hacia la izquierda, es decir, hacia la placa positiva. Mientras que las positivas apuntan hacia la derecha, hacia la placa negativa. ¿Está bien? O sea, bueno, acá dice, ejerce un momento de torsión, en el caso de moléculas polares, ¿no es cierto?, sobre los dipolos, lo que provoca que se alineen con el campo. Si son moléculas polares, si no son moléculas polares, también ocurre el mismo efecto porque, ¿se acuerdan? Es una polarización inducida. Muy bien. Ahora seguimos colocando E sub 0, que era el campo eléctrico, lo vamos a llamar campo de magnitud del campo eléctrico original. Lo que pasa que aquí, si ustedes observan, se formó una cara en el dieléctrico con carga eléctrica negativa. Y la otra cara, del otro lado, que no la vemos, ¿no? Pero vemos que tiene carga eléctrica positiva. Es decir, luego de la alineación, quedaron dos superficies con carga. La de la izquierda, estoy hablando del dieléctrico, la de la izquierda con carga eléctrica negativa y la de la derecha con carga eléctrica positiva. Bien, bueno, a ver qué dice acá. En ambos casos, es la formación de una densidad de carga superficial. A esta, a la de la cara del dieléctrico, le vamos a poner inducida. Entonces le ponemos menos sigma I sobre la cara izquierda, ¿no? Y le vamos a poner densidad de carga superficial positiva, inducida sobre la cara derecha. O sea, no son estos sigma, porque estos sigma pertenecen a la placa metálica. Estos son en la superficie. Bien. Estas dos superficies cargadas producen un campo eléctrico. Entonces vamos a ver el sentido. Para eso vamos a mirar este dibujo, que es el mismo que el anterior, pero no dibujamos las moléculas, sino directamente en el dieléctrico, las superficies planas del dieléctrico, una cargada en forma positiva y la otra negativa. Y lo que vemos aquí es que se ha formado un campo eléctrico creado por estas dos superficies que apuntan en dirección contraria al campo eléctrico original. Tiene sentido opuesto. Los campos eléctricos, ustedes saben que siempre van de positivo a negativo. Bien, esta es la explicación de por qué el campo eléctrico resultante, o la magnitud del campo eléctrico resultante, que antes lo simbolizamos con la letra simplemente E,
sin ningún subíndice es menor que el campo eléctrico que se forma entre las placas cuando no existe dieléctrica, es decir, cuando existe vacío. Bien. Algunos problemas, ustedes van a tener que utilizar, o les va a preguntar, cuánto es la densidad de carga en la superficie del dieléctrico. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender o buscar una fórmula que nos relacione las densidades de carga. En este dibujo que está aquí, tienen, sin ningún subíndice, las densidades de carga en las placas metálicas, y con el subíndice I de inducido, las densidades de carga superficiales en ambas caras del dieléctrico. Bien, vamos a plantear, de acuerdo a este dibujo, que esto tiene un sentido y esto tiene sentido opuesto, ¿no? Están los dos paralelos, pero tienen sentido opuesto. Si bien estos son magnitudes vectoriales, como están todas en el mismo eje, nos permite escribir E, campo, ahí tienen que poner campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico original, o llamado en aire o en vacío, menos el campo eléctrico creado en el inducido, que tiene sentido opuesto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de relacionar los campos eléctricos con las densidades de carga, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces para eso tenemos que recurrir a Gauss. En uno de los problemas de Gauss habíamos visto que dentro, entre el espacio, cuando hay aire o vacío, el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, es igual a la densidad de carga dividido epsilon 0, la permitividad del vacío. Bien, otra ecuación que nos podemos recordar es la que hicimos al principio de este tema, ¿no es cierto? Que el campo eléctrico resultante es igual al original dividido k veces. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mezclar todo esto. Vamos a introducir, vamos a poner esto aquí, y obtenemos la que sigue, ¿no? Implica que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a sigma, este es el de las placas, dividido k veces, dividido una constante, ¿no? Bien, a su vez, si aplicamos Gauss en el dieléctrico, el campo eléctrico creado por la magnitud del campo eléctrico creado en el inducido, o sea, en el dieléctrico, va a ser igual a la densidad de placas. O sea, es la misma ecuación, pero aplicada al aislante, ¿no? Va a ser la densidad de carga en el inducido dividido epsilon 0. Bien, todas estas dos ecuaciones las vamos a introducir en la anterior, en la número 1. Bien, vamos a ver el primer miembro. El primer miembro dice campo eléctrico resultante, magnitud del campo eléctrico resultante. Así que aquí este lo vamos a reemplazar con este. En F sub 0, bien, lo vamos a reemplazar con esta otra. O sea que esta viene aquí. Y la del inducido viene aquí. Una vez que mezclamos todo eso, nos quedó esta ecuación que está aquí. Bien, fácilmente vemos que podemos simplificar, se nos va del todo la constante, y lo que tenemos que tratar de despejar es esto que está aquí. ¿Qué relación hay entre las densidades de carga? Entonces, lo pasamos al otro lado porque tiene signo menos. Bien. Bueno, acá el primero, hicimos primero la simplificación, lo pasamos al otro lado con signo positivo, este pasa con signo negativo. Y finalmente, podemos sacar factor común, sigma, y encontramos una ecuación que nos relaciona las densidades de carga, fíjense, simplemente
con la constante dieléctrica del material que conforma, digamos, el dieléctrico, ¿no? Este valor que es mayor que 1, ¿no? Entonces esta es relación entre densidades de carga, ¿no? Tanto de las placas como del inducido. La unidad, ustedes saben que es coulombio sobre metro cuadrado. Muy bien. Bueno, tiene un nombre, K veces epsilon 0 se denomina permitividad específica del material. Entonces, o ustedes pueden tener el dato de la constante dieléctrica o de la permitividad específica. Por ejemplo, en las ecuaciones anteriores, nosotros teníamos que reconocer el K para relacionar la capacidad con y sin dieléctrico, o nos puede dar la capacidad, la permitividad específica. También la podemos colocar, ¿no? Bueno. Y todas estas ecuaciones que están recuadradas son las que ustedes van a utilizar, bueno, en la resolución van a necesitar en las guías de problemas de capacitores. Bueno, si ustedes, no sé si tienen alguna pregunta, si no vamos a cambiar de unidad. Bueno, mientras que ustedes, si terminan de copiar, todo lo que vimos hasta ahora, todas las unidades, fueron ley de Coulomb y campo eléctrico, después vimos Gauss, después vimos potencial, y esta cuarta unidad es capacitoras. Todas estas unidades que vimos pertenecen a electrostática. Ahora viene electrodinámica. Electrodinámica son las cargas en movimiento. Las cargas se mueven cuando nosotros las colocamos dentro de campos eléctricos. A partir de esta unidad, entonces, la que viene, la que vamos a comenzar a ver ahora, vamos a ver cargas en movimiento. Gracias a eso nosotros podemos hacer funcionar todos nuestros artefactos, computadoras, todos los motores, todo, ¿no? Porque son cargas eléctricas que se están moviendo dentro de conductores eléctricos. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar o hasta dónde estipulás que va a entrar en el parcial? Bueno, la unidad que sigue se llama corriente eléctrica, es un poco extensa, y lo que vamos a tener, según lo que aspiramos, digamos, es a terminar la próxima unidad esté comprendida dentro del primer parcial. O sea que esta sería la penúltima. La próxima unidad, que te digo, comenzamos con electrodinámica, lo que van a aprender es a resolver circuitos eléctricos, ¿no? Bastante sencillo. Hay leyes, ¿no? Como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, y luego un fenómeno transitorio que se llama RC, o sea, un circuito formado por un capacitor y una resistencia, o varios capacitores y resistencia, cómo varía la corriente en los primeros instantes de la carga o la descarga. Eso sería no más que eso en el parcial. Profe, una consulta. ¿Tenemos un Sí. parcial con voz de teoría y uno de práctica o los dos juntos? No, van los dos juntos, todo el mismo Perfecto. y a la misma hora. De todas maneras, ustedes antes vamos a hacer, si ustedes quieren, ¿no? algunas clases de consulta, o sea que no es que nos quedan 4 clases, podemos hacer algunas más si ustedes se preparan algunas preguntas, tanto de práctica como de teoría. ¿De acuerdo? Sí, sí, estaría bueno. Profe, una pregunta, ¿cómo se toma la teoría? Mira, lamentablemente
así en forma virtual, las preguntas son, lamentablemente no dije nada, son con múltiple de choice. O sea que no podemos preguntar este desarrollo que acabamos de ver, ¿está bien? Porque son opciones, ¿de acuerdo? Puede haber un dibujo, a ver cómo te puedo explicar, con una figura y un campo eléctrico que la atraviesa, una semiesfera, suponete. Entonces, el campo, a ver, el flujo eléctrico en la semiesfera vale tanto, tanto, tanto o tanto. Entonces vos tenés que deducir y a ver cuál de esas opciones es la correcta, ¿no? Pero no deducciones de este tipo, así teóricas, ¿no? Eso mientras que haya así virtualidad, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a pasar a la próxima unidad, entonces. Profe, antes que empiece, Sí, dijiste que el horario del parcial iba a ser a la tarde, ¿no? a las 15. ¿Por qué no podés? No, no, para saber nomás. En principio ese es el horario. Bueno, corriente eléctrica vamos a denominar a la próxima unidad. Lo primero que yo cuando hablamos alguna vez de las unidades, nosotros utilizamos exclusivamente el sistema internacional. Vamos a ver lo que es la intensidad y el ampere. El ampere es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. Todas las demás son derivadas de esas 7 unidades fundamentales. Creo que alguna vez hablamos del Coulomb, no es una unidad fundamental, sino su definición es a través del ampere, que sí es una unidad fundamental, una de las 7, ¿no? Los profesores de práctica ya le habrán nombrado el mol, que es otra de las unidades, se la habrán definido. Bien, este dibujito que está aquí dice conductor. Conductor, me refiero a este dibujo. Ya vimos que los materiales conductores en su órbita poseen unos electrones, denominados electrones libres, que no están rígidamente unidos a ningún átomo, sino que tienen la capacidad de moverse fácilmente. De hecho, se mueven a través de todo el material. Supongamos cobre. Eso que está dibujado ahí sería un trozo de cobre, un conductor de cobre. Y hemos dibujado una serie de electrones libres, algunos nomás, ¿no? Porque hay millones y millones, que se encuentran moviéndose aleatoriamente, como verán en esas flechitas o en esos vectores, aleatoriamente hacia todos, en todo sentido, ¿no? Pero primero vamos a definir lo que es corriente eléctrica. Se define como corriente eléctrica, o denominado intensidad, es la cantidad de cargas eléctricas por unidad de tiempo que atraviesa un área transversal. O sea que es un caudal de cargas eléctricas que atraviesa una superficie transversal. La intensidad es igual, como lo ven ahí en la ecuación R cuadrado, eso es delta, cantidad de carga sobre intervalo de tiempo. Es decir, supónganse, voy a decir algo que no se puede hacer, pero si ustedes tienen un cronómetro y pudieran contar la cantidad de electrones o cargas eléctricas que pasan a través de una superficie en un periodo de 1 segundo, eso es corriente eléctrica.
En el sistema internacional, la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos. O sea que la unidad de corriente eléctrica o de intensidad es el coulombio sobre segundo. Eso tiene un nombre y le pusieron 1 ampere. Ustedes pueden perfectamente ir a una ferretería y le decir, dame un fusible de 30 coulombios sobre segundo, y no le van a entender nada, ¿no? Pero está perfectamente bien. Coulombios sobre segundo o ampere. Bueno, en el dibujo de abajo, ¿cómo hacemos para que se muevan las cargas eléctricas dentro de un conductor? Le tenemos que poner un campo eléctrico entre los extremos. Bueno, miren, acá hay al mismo conductor anterior, le colocamos entre los extremos, esto después se va a ver que se hace a través de una fuente de alimentación, ¿no? Le ponemos un campo eléctrico dirigido de izquierda a derecha. Ustedes saben que sobre un conductor, sobre una carga eléctrica, perdón, en la cual existe un campo eléctrico, dentro de un campo eléctrico aparece una fuerza. Entonces, todos los electrones van a dejar de moverse aleatoriamente y va a aparecer una fuerza sobre cada una de esas cargas, ¿no? Sobre cada uno de esos electrones libres, todos orientados en el mismo sentido. Entonces, ustedes saben que cuando una partícula aparece una fuerza, esa partícula se acelera en dirección, en este caso, en sentido contrario al de la fuerza. Perdón, en sentido contrario al del campo. Lo que ocurre es lo siguiente. Acá está un dibujito con unos cuantos átomos, con su núcleo, y estos electrones libres de la última órbita. Aquí viene un electrón, donde tengo el lápiz. Aparece esta fuerza, se acelera y golpea el electrón del átomo vecino. Este, a su vez, que fue golpeado, golpea al electrón libre del átomo adyacente, vecino, y así sucesivamente. Este vuelve a golpear y golpea este otro átomo que se encuentra, electrón que se encuentra aquí. Es decir, se produce una aceleración y luego un frenado, una colisión, ¿no? Ustedes saben que las colisiones producen calor. Es decir, que si tenemos una corriente eléctrica en un conductor, y ustedes, una corriente importante, ¿no? Y ustedes tocan el conductor, van a sentir una cierta temperatura debido a este fenómeno, ¿no? De colisiones. Bien, entonces una corriente eléctrica es un conjunto de aceleraciones, choques, colisiones y más aceleraciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de velocidad, vamos a hablar de velocidad media, ¿no? Porque esto es una aceleración y una colisión. Bien, como consecuencia de esto, todas las cargas eléctricas se van a mover negativas, ¿no? Que son las que se pueden mover, se van a mover de derecha a izquierda a través del conductor, es decir, en sentido opuesto al campo eléctrico. Bien, hace muchos años, cuando no sabían nada de esto de los electrones libres, se juntaron en una reunión, en una convención, y decidieron que para ser todos iguales, que el sentido de la intensidad era exactamente al revés, es decir, en un circuito eléctrico, el sentido de la intensidad es de la polaridad positiva hacia la negativa. Luego, cuando se dieron cuenta de que esto no era así, sino que era la inversa, bueno, dijeron, ya está todo, había un montón de bibliografía escrita, entonces decidieron conservar este sentido, y suponiendo que lo que circulan son cargas eléctricas positivas
en lugar de las negativas. Total, para los cálculos que vamos a hacer o los problemas, los resultados numéricos no tienen ninguna importancia, son exactamente iguales, depende del sentido de la intensidad que consideremos. Entonces, en todos los libros del mundo, de todos los países del mundo, el sentido que vamos a utilizar es el sentido convencional, suponiendo que lo que se traslada son cargas eléctricas positivas. Y si son cargas eléctricas positivas, fíjense que para qué lado se van a trasladar. Se van a trasladar en el sentido del campo eléctrico. Si fuera en este dibujo, en lugar de ir electrones libres de derecha a izquierda, van a ir cargas eléctricas positivas de izquierda a derecha. Se llama sentido convencional y no es el sentido real. Entonces, a partir de este momento, todos nosotros nos vamos a olvidar de todo esto y vamos a considerar que lo que se trasladan son cargas eléctricas positivas. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Acá tenemos entonces, vamos a tratar de darle números a esta intensidad, ¿no? Ya conocemos una ecuación, vamos a buscar otras. Bien, acá hay un tramo de un conductor, un pedazo de un conductor, donde acotamos una cierta distancia, ¿no? Esta velocidad que existe aquí se llama velocidad media, y acá hay unas cuantas cargas eléctricas. ¿Qué polaridad tienen? Son positivas. A es el área del conductor, y estas son, Q es la carga de cada una de estas cargas que se trasladan, ¿no? Podríamos decir que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Bien, como esto es una velocidad media, y habría que ponerle sub m, o si no, simplemente. Bien, velocidad, ustedes saben, espacio sobre tiempo, o sea que esta distancia desde aquí hasta aquí es la velocidad por intervalo de tiempo, ¿no? Como todo eso está escrito acá. Más una definición de una n, que es número de cargas sobre unidad de volumen. Esto es particular de cada material, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el cobre existe un valor. Cuando se refiere a número de cargas, se refiere a número de electrones libres sobre unidad de volumen, ¿eh? Son los que se mueven, no los que conforman todo el átomo. Número de cargas por unidad de volumen. Bien, vamos a observar la figura, ahora la vamos a utilizar, en realidad la vamos a utilizar bastante esta n. Entonces habría que poner aquí particular para cada conductor, ¿no? Si es cobre, aluminio, oro, o lo que sea. Bien. Vamos a ver el volumen de este cilindro. Fácilmente nos damos cuenta que es el multiplicar el área por la distancia. Muy bien. Volumen del cilindro, área por longitud. Número de partículas que hay acá adentro. Bien, que se pueden mover, ¿no? Si es número de carga sobre unidad de volumen, quiere decir que si multiplicamos n por el volumen, nos va a dar el número de partículas que se encuentran aquí adentro, en este cilindro. Eso es el número de partículas, pero no es la carga total que hay acá adentro. ¿Qué tendríamos que multiplicarlo? Para la carga total que hay dentro del cilindro, es decir, en coulombios, tenemos que multiplicar todo eso por la carga de cada una de ellas que existe acá. Por ejemplo, estas tres cargas que están aquí. Entonces, supongamos que sean electrones, esto sería Q del electrón, ¿no? Entonces nos quedó finalmente que la cantidad de carga dentro de este cilindro imaginario es igual a Q por n, por el área, por la velocidad media, por el intervalo de tiempo. Y este lo pasamos al primer miembro dividiendo. Nos queda intensidad. Esto viene de la deducción de acá arriba, o la definición de intensidad. O sea que la intensidad es igual al valor de la carga que se traslada por el número de cargas libres capaces de mover por unidad de volumen, por el área, por la velocidad media. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir
una nueva magnitud que se llama densidad de corriente, que luego la vamos a utilizar en la deducción de la ley de Ohm. Bien, densidad de corriente. La densidad de corriente es la intensidad sobre unidad de área, o sea que es el ampere sobre metro cuadrado, o sea que esto que está aquí lo pasamos dividiendo al primer miembro. Densidad de carga se simboliza con la letra J. Y esta es su magnitud, ¿no? Porque es vectorial. Es intensidad sobre unidad de área. Y simplemente nos quedó el producto del número de cargas por unidad de volumen, por la carga de cada una de ellas, y por la velocidad media. Muy bien. Ya tenemos una ecuación. Acá podemos deducir la velocidad media en función de la intensidad, ¿no? Y ahora, bien. Acá podemos calcular velocidad, podemos calcular intensidad, depende del dato que tengamos, ¿no es cierto? Y acá tenemos la densidad, ¿no? Esto es intensidad. No es lo mismo tener una... A ver, densidad sería, o sea, tenemos un cable de mucha sección, de mucha área, vamos a tener una determinada densidad para una cierta corriente. Pues si ese conductor tiene una área muy pequeña, ¿no? O sea, tienen que circular todos esos electrones por un área más pequeña, la densidad es bastante mayor, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un problemita. Todos sabemos que ustedes tienen una perilla, por ejemplo, para encender una luz. ¿Cómo es el encendido de la luz? La luz es instantánea, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros levantamos una perilla y arrancamos un motor instantáneamente que se encuentra, qué sé yo, a 25 metros de distancia. Entonces, ¿cómo es la electricidad, digamos, la corriente eléctrica? Es extremadamente rápida, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Estamos todos de acuerdo que es muy rápida, ¿no? Bien. Vamos a hacer un problema. Son todos valores reales, ¿no es cierto? Acá tienen dibujado, dibujen un conductor de 1 metro con un área de 1 milímetro, un cable muy pero muy finito. Y acá nos da N. Dice que posee 8,5, estos son datos verdaderos, ¿no? Seguramente debe ser de cobre, 8,5 por 10 a la 28 electrones por cada metro cúbico. Estos son electrones libres. Y la corriente es de 1 ampere. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra el conductor de 1 metro de longitud? Es decir, aquí tenemos un electrón en este extremo y nos pide cuánto tiempo requiere para trasladarse hasta el otro extremo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es primero deducir de esta ecuación la velocidad, ¿no? Entonces, velocidad, vamos a deducir, vamos a despejar, es intensidad sobre, ahí podemos poner la carga, nos va a quedar la constante n, y nos va a quedar Qn, faltaría el área. El área. Bien. A ver, antes de empezar a hacer las cuentas y reemplazar estas magnitudes, ¿qué les parece? Tiene que dar un número muy grande de velocidad, ¿no es cierto? Porque aprendemos algo prácticamente instantáneo, ¿no? Quizás sea la velocidad de la luz. ¿Qué le parece? Bueno. Este número tendría que ser muy, pero muy rápido, ¿no? Bien. Bueno. Vamos a reemplazar cada cosa. Intensidad. ¿Cuánto es? Bueno, coloquen ahí entonces, bueno, acá no puedo escribir. Pongan 1 ampere en el numerador.
Bien, vamos al denominador. Con valor absoluto coloquen la carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Bueno, N, 8,5 por 10 a la 28, dice ahí, electrones sobre metro cúbico. Área, 1 milímetro cuadrado, eso lo tenemos que pasar a metro. A ver, vamos, tenemos superficie, vamos a agregarle, acá tenemos milímetros, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, tenemos milímetro, centímetro, decímetro, falta metro. Tenemos, ahí ponemos la coma, tenemos 2, 4, 6. Colocarían 10 a la menos 6, si no me equivoco. Estos son milímetros cuadrados. Estos son, no, perdón, metros cuadrados. Sí, metros cuadrados. Pueden colocar, tenemos 2, 4, 6. Pongan 1 por 10 a la menos 6. Bueno, una vez que han reemplazado, no tengo la cifra acá, queda esto, pero si alguno puede agarrar una calculadora y hacer la cuenta. Y después hago 1 dividido a todo eso. Exactamente. Me dio 7,35 por día a la menos 5. ¿Estás seguro? 7,35, para que estoy tratando de escribir acá con el mouse, 7,35 por día, ¿la cuánto dijiste? A la menos 5, me dio un número muy chico. Claro. Ahora sé lo siguiente, para estos son metros sobre segundo, ¿no? Si ustedes simplifican toda la unidad de esto, le dan metro, es una velocidad extremadamente lenta, ¿no? Voy a hacerlo acá abajo. Para recorrer 1 metro, podríamos poner velocidad espacio sobre tiempo. Vamos a poner así, velocidad. Vamos a poner así, L, para no escribir tanto, sobre T. Bueno, hace una cosa entonces ahora. Pasa el tiempo arriba, y acá pongamos qué tiempo. Aquí están mandando algo por el chat, esperen un segundo. T, deduzcan el tiempo en segundos. La longitud es 1 metro. Acá dice 7,35. No es 7,35. Toledo, Florencia, te queda la menos 6. Por 10 a la menos 6. Bueno, ¿cuánto te dio cuántos segundos tardaría en recorrer 1 metro? A mí me dio, profe, 13.605. Ah, una barbaridad. 13.000. Pasarlo a horas, dividilo por 3.600. Para que borro. Bueno, 13.000 3 ¿cuánto? horas, 3 horas,8. 13.000 ¿cuánto te dio? Para que lo borré. 13.605, profe. Redondeemos entre 1.600. Tardaría 3.600 segundos en recorrer 1 metro. O sea, 3,8 horas, dijiste. Sí, 3,8. 3,8 horas. Bueno. O sea que, por ejemplo, si tenemos un conductor de 4 metros desde la luz, tardaríamos casi 12 horas, tendríamos que prender la luz antes para que se encienda mañana o dentro de 12 horas, ¿no es cierto? Una barbaridad. ¿Alguien tiene alguna explicación para esto? Si nuestra corriente eléctrica es prácticamente instantánea, ¿cómo puede dar que para este electrón de aquí hasta aquí tarde casi 4 horas? Y estos son números reales, ¿no? Qué macana. Profe,
Sí, Digamos que, no sé cómo explicarlo, pero el electrón de la llave de luz empujaría, o sea, empujaría, no sé cómo llamarlo, pero se movería al lugar del otro y ese al del otro y así, hasta llegar bueno, al siguiente, muy al bien, último. muy bien. Vamos a volver al dibujo anterior. Cuando este golpea, este electrón que vino de acá, golpeó a este a su vez golpeó a este. Y en el mismo instante este golpeó a este a otro. Esto está perfecto, este cálculo. Este electrón va a tardar 4 horas en trasladarse por 1 metro de conductor. Lo que pasa es que ni bien se traslada, golpea al siguiente y a su vez sucesivamente. O sea que el que estaba en esta punta, instantáneamente, prácticamente, también se va a mover. Hagan de cuenta que ustedes en una mesa de billar ponen 10 bolas, todas tocándose y formando una línea recta por el centro. Cuando golpean la primera de ellas, ¿qué va a pasar con todas las restantes? Se van a mover todas en el mismo instante. El desplazamiento que tuvo la bola que fue golpeada va a ser igual al que tiene la bola del extremo opuesto. ¿Entienden? Este es el motivo. Esta es la velocidad real, extremadamente lento, pero el efecto eléctrico, digamos, la corriente eléctrica la podemos considerar que es instantánea. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren, acá no está, a ver si, no está. Anoten eso si quieren. ¿Podés repetirlo eso, profe? A ver, entonces volvé a este dibujo y hacerle un numerito, una llamada, algo. No voy a poner el ejemplo del billar, ¿no? Pero ponerle que cuando un electrón colisiona con el electrón de un átomo vecino, este a su vez golpea, o colisiona, mejor dicho, con otro electrón del próximo átomo. Originándose un movimiento digamos, instantáneo, de todos los electrones. Bueno, algo más o menos así. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son 19. Bueno, hoy vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? ¿Copiaron? Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta. Bueno, será hasta la próxima.